Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Bueno, pues 3 minutitos sobre las 7 de la tarde ya está con nosotros en la mesa de radio Carlos Medina, que es el candidato a la alcaldía de Tacoronte por Somos Tacoronte. Carlos Medina, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un verdadero placer, muchísimas gracias y buenas tardes. Estuviste con nosotros también hace meses. Y bueno, con esta plataforma política, con esta agrupación política o partido político, como se defina, que se presentaba en septiembre, pues no habíamos tenido ocasión todavía de entrevistarte. ¿Qué es una agrupación política, un partido político? Es un partido político, como se define como tal. Es verdad que aunque se presupone, y de hecho la opción única que por lo menos yo me planteo es liderar el proyecto político como partido político y ser como mínimo una opción más dentro del panorama municipal, pues interesante, desde mi perspectiva interesante, y era una faceta que hasta ahora, pues bueno, si tiro atrás en el tiempo no se me hubiera ocurrido nunca, pero las circunstancias nos ha traído hasta aquí y yo creo que hay que abordarlo pues con el cariño, la responsabilidad y la ilusión que ello merece, ¿no? Y en ese aspecto, Carlos, bueno, hay que recordar que Carlos Medina fue miembro del Partido Socialista durante años, fuiste candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, ocurrió lo que ocurrió, que los tacoronteros y las tacoronteras conocen perfectamente, pero que sería bueno tal vez para quienes nos escuchan desde otras latitudes del norte y más allá, a través de nuestra emisión online, etcétera, que hicieras un pequeño recorrido breve, a modo de resumen de lo que ocurría y la situación actual, porque en teoría tú tenías que ser el alcalde en esta legislatura después de 2 años, en los primeros 2 años en el pacto que se suscribía con Nueva Canarias. Tú, si me equivoco, me vas corrigiendo, los primeros 2 años para Daniel Díaz, que es el actual alcalde, y tenía que haberte cedido el bastón de mando a mitad de legislatura. ¿Pero qué ocurría? Sí, realmente es así, hombre. Habría que, para poder entender lo que hoy intenta hacer Somos Tacoronte, habría que remontarse incluso antes, mandatos anteriores. Y bueno, Tacoronte lleva muchísimos años donde hay una distorsión de cómo se entiende la política y qué es lo que a mí me trae a la política realmente. Es un compromiso por mi pueblo. Yo llegué al Partido Socialista con una clara vocación de compromiso por los tacoronteros y las tacoronteras. No llegué a ser al Partido Socialista por una cuestión de proyección personal. Con ese principio pues se lograron conseguir acuerdos o pactos 2011, 2015 se permitió un gobierno desde la oposición, pero se permitió que Coalición Canaria gobernase en minoría. Y como bien adelantas, Narciso, en el 2019 se formaliza un pacto de gobierno, siendo yo candidato al Partido Socialista, de fuerza, en teoría de izquierda, con Nueva Canarias y con Si se puede en Tacoronte, que viene a ser Podemos o no lo sé, porque a veces me pierdo un poco, pero bueno, en Tacoronte sí se puede, donde a mitad del mandato yo debía ocupar la alcaldía con los apoyos de las formaciones y las personas que lo componen. Pero que bueno, con el paso del tiempo, pues acaba que en julio o en junio del 2021, donde debía provocarse los apoyos y la alternancia a la alcaldía, el alcalde de Nueva Canarias considera y se apoya en que Carlos Medina, fruto de un expediente disciplinario del Partido Socialista por ese acuerdo que suscribía el pacto de gobernabilidad para el ayuntamiento, no debía ocupar la alcaldía. Los de Si se puede, pues bueno, cómplices de esa situación, se callan en ese momento de debate previo al pleno que se tenía que dar, y 3 de los 5 compañeros que componíamos el Partido Socialista pues agachan la cabeza y se someten a la voluntad del alcalde del momento, con lo cual ese mismo día soy cesado de mis competencias, nadie cumple lo acordado y lo firmado por el cual están ostentando.
y a más INRI, pues el expediente camina y a partir de 2 días más tarde soy expulsado del Partido Socialista. Entonces, a raíz de ahí, sin tener claro cuál iba a ser el camino en el futuro, sí es verdad que esta forma de entender la política no es que sea única para Carlos Medina o la compañera Sandra Ramos, que es la que lleva años conmigo, pues también asumiendo responsabilidades dentro del partido, sino que hay un grupo de personas que debatimos la nueva situación y las circunstancias o el devenir hace que nazca Somos Tacoronte, un partido independiente, un partido que intenta pues aglutinar no solo una forma diferente de hacer la política alejada del reparto de cargos, de sueldos del ayuntamiento, sino ser una alternativa real y que sorpresivamente lo que más nos está o lo que más estamos canalizando es el hartazgo por la inacción, por la falta de gestión del ayuntamiento. Pues bueno, pues vamos a intentar con humildad, con sencillez y con esa forma de entender la política que tenemos, es ser una opción de cara a mayo de este próximo año. Porque claro, ahí en esta cita electoral de mayo, ahora mismo el Partido Socialista, la candidata es Sandra Izquierdo, que sigue gobernando el Partido Socialista en ese pacto con Nueva Canarias, tanto tú como Sandra Ramos expulsados del partido. Si se puede, que tiene ¿cuántos concejales? 2. 2. El PSOE, ahora mismo 3. Y ustedes, o sea, tú estás como concejal no adscrito, igual que Sandra Ramos, ¿no? Efectivamente. Bueno, el escenario, si utilizáramos el argot deportivo o futbolístico, el escenario es de una competitividad tremenda, ¿no?, en esas elecciones, ¿no? Va a ser muy complejo poder, no solo el resultado, yo creo que sería imprevisible, no habría analista que logre, porque entran en juego muchos factores, no hay un liderazgo claro, no hay un proyecto político que haga visualizar una política y que el ciudadano vea que hay un modelo, guste más o guste menos, que se va asentando, con lo cual es verdaderamente complejo y no solo llegar a mayo es difícil, sino después tener capacidad de diálogo, entendimiento alejado de los rencores personales incluso y tener un empaque y un encaje de cintura para provocar, sentarnos todos e intentar que el pueblo pues por lo menos tenga un gobierno que cumpla sus compromisos o sus programas electorales, que al fin y al cabo es por donde empezamos todo y a los 6 meses nos olvidamos. Porque luego está Ciudadanos, Virginia Bacallado, que fue quien ganó las elecciones. Sí, fue la fuerza más votada con 6 concejales. En este tiempo transcurrido, pues prácticamente 3 años y medio, a pocos escasos, no, más de 3 años y medio, pues ya en mayo pues está a la vuelta de la esquina, pues una concejala ha abandonado también el grupo, es no adscrita dentro del Pleno. Ciudadanos como marca, como partido de ámbito nacional, pues tampoco está en su mejor momento. Ha tenido la oportunidad, yo creo, durante este propio mandato de ofrecer alternativas al actual gobierno que no paran de echarse las culpas entre ellos, gobierno municipal, entre ellos de la mala gestión que están haciendo, pero que después son capaces de una manera bastante hipócrita sentarse juntos a compartir un café y compartir risas, con lo cual es una cosa bastante incomprensible. Y bueno, quizás esa opción de alternativa que podía haber sido en este tiempo pasado Virginia Bacallado, puede ser, yo puedo estar equivocado, tampoco soy analista, ¿no? Ha perdido una oportunidad de oro de liderar un proyecto alternativo, con lo cual tampoco sabemos si será o no será la candidata de Ciudadanos. Pero bueno, los demás partidos políticos tendrán que definir cuál es su estrategia de cara a las próximas elecciones. Lo que sí está claro que nosotros como Somos Tacoronte intentamos ser algo distinto a todo eso, que es lo que yo y la compañera y algunos compañeros hemos intentado impregnar al PSOE hasta que te van cambiando las reglas del juego durante el transcurso del partido. ¿Y se puede decir, Carlos, que ahora mismo con esa connivencia solapada, pero cierta connivencia que tú señalas que existe entre la oposición de Ciudadanos al gobierno de Nueva Canarias con esos concejales del Partido Socialista, ¿se puede decir que no hay oposición ahora mismo en el Ayuntamiento de Tacoronte, salvo ustedes dos, los dos concejales no adscritos?
Bueno, la oposición intenta vertebrar un papel fiscalizador. Los diferentes portavoces, el Partido Popular, Coalición Canaria, se mantiene, pero es verdad que se espera. ¿Partido Popular cuántos tiene? Un concejal. Un concejal. Sí, es verdad que se espera mucho más. ¿Y coalición? ¿Está Álvaro? 3. Álvaro y 2 concejales que la acompañan. Pues la verdad es que hubo un baile de concejales de un partido y de otro que se puede repetir en estas próximas elecciones. Para 21 concejales que representan el Pleno, el variopinto de la formación y lo repartido que está la representación dentro del Pleno es muy complejo, muy complejo. Mediáticamente solamente recibimos los medios notas de prensa de Coalición Canaria prácticamente, nada más. El ayuntamiento tiene muchas asignaturas pendientes desde el punto de vista de la gestión, pero el pensar que el ayuntamiento es la institución que está al servicio de una persona y que debe girar en torno a la figura del alcalde me parece un graso error y dice mucho de la figura del propio alcalde. Una persona que no es capaz de ser consciente que ni siquiera por respaldo electoral es alcalde, sino fruto de la trampa, fruto de quedarse lo que no le corresponde y pensar con carencias propias que ya el pueblo está satisfecho siendo alcalde, y fruto de ello lo enlazo con lo de las notas de prensa, porque el municipio se merece que el ayuntamiento tenga unos canales de comunicación, entre ellos las notas de prensa. No recibimos notas de prensa. Eso es a lo que me refiero. O sea, realmente, no recibimos notas de prensa del grupo de gobierno. No sé si lo he dicho aquí en alguna ocasión, pero bueno, yo era muy crítico con el actual alcalde, que él era personalmente el que gestionaba las redes sociales, el Facebook, o sea, pero personalmente, no es que delegase en un tercero. Decía, pero mira, esto no puede ser. El tacorontero no se puede permitir tener un alcalde que esté todo el día en Facebook viendo si publico, si no publico, y que sea un instrumento al servicio. ¿Cuántos habitantes tiene Tacoronte? 24.500. Más o menos como Icó de los Vinos. Efectivamente, es un municipio. Estamos hablando de una ciudad. Bueno, que a mí no me gusta opinar en las entrevistas, pero bueno, me parece. En el caso del grupo de gobierno de Tacoronte hago una excepción porque no hemos conseguido, ya lo he dicho en varias ocasiones en antena, y hace ya, pues yo creo que un año que ni lo intentamos, pero en su momento, por supuesto, invitamos al alcalde, a Daniel Díaz, a que viniera a los estudios, a ser entrevistado. Nunca lo conseguimos. Por supuesto, pasamos ya del tema. Solo hemos podido entrevistar a Sandra Izquierdo, que está en el gobierno, la concejala socialista, y algún concejal más o alguna concejala más del grupo de gobierno. Pero es curioso que en un municipio de 24.000 habitantes el primer mandatario lleve directamente el Facebook. Si es así como tú dices, que lo lleva él particularmente, eso se puede entender en otros municipios de menos habitantes, pero en una ciudad de 24.000 me parece. Y no envían notas de prensa. ¿Será que entienden que el Facebook es la panacea de la comunicación a la ciudadanía? Hay mucha gente que no lee en redes sociales, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Con lo cual, el tema de posibles pactos, que tendrás que trabajar en eso, aunque me digas que bueno van a intentar ganar por mayoría absoluta. Las relaciones en ese aspecto con las demás fuerzas políticas, para sentarse a hablar sin problema, ¿no? Supongo. Yo, si me llevase por las relaciones personales, evidentemente pondría líneas rojas para personas que incluso han acompañado. Bueno, pues las he introducido yo en el mundo político. Las listas electorales, pues evidentemente dependen mucho de los candidatos, imagino que en todas las formaciones, pero las que a mí me ha tocado, ¿no? Pero bueno, yo no estoy en política para hacer diferencias personales absolutamente con nadie. Yo sí tengo muy marcado mi vocación, mi compromiso con mi pueblo, y entiendo que las diferencias personales se pueden dejar fuera, se deben dejar fuera y se tienen que quedar fuera. Al fin y al cabo, los diferentes partidos políticos que concurran a esas elecciones tendrán una representatividad, tendrán el apoyo de una serie de ciudadanos que no tienen culpa ni tienen por qué pagar el no entendimiento de los políticos. Nosotros no vamos a poner impedimento por sentarnos, incluso hasta con el Partido Socialista, que es de donde venimos. Aquí estamos. O sea, lo que sí vamos a hacer, o lo que no vamos a permitir en esta ocasión, que siempre ha sido un problema de cara a alcanzar acuerdos y cumplirlos, es las estructuras de los partidos, que al final lo que ha ocurrido en Tacoronte es que le viene bien a Santa Cruz que alcancen un acuerdo por aquí o por allá. Las cascadas, ¿no? Es que aún habiéndolas suprimido de los estatutos del partido, es que bueno, es que el cabildo, es que no lo hemos gobernado nunca. Bueno,
es que en Las Palmas, es que, bueno, ¿y qué pasa con la gente, los de Tacoronte o los que sea? O sea, realmente... Y podríamos hasta entenderlo que puede haber un interés porque el territorio no es tan reducido, o sea, no es tan amplio dentro de la isla, y podemos, pero como mínimo que nos dejen participar en las conversaciones, no que esto funciona como franquicias donde o haces lo que yo te digo, por mucho que nos llenemos la boca de democracia interna, o realmente no vas a la siguiente lista o utilizo la estructura del partido para dejarte fuera de lo que yo considero que tienes que hacer, que dista mucho del interés general, ¿no? Que dista mucho de la realidad que demandan los ciudadanos. Es verdad que después podemos entrar, pero aquí hay que empezar a hablar ya de políticas reales, ¿no? Estamos hablando de solución de problemas que ya mucho tiempo y que nadie los ha abordado y que realmente estos últimos 4 años en nuestro municipio, y no enlazo los mandatos anteriores, han sido tiempos perdidos, donde el ciudadano de pie cada día se siente más alejado del ayuntamiento, del que debería buscar alternativas o soluciones a su día a día. Y después abordamos los grandes problemas que llevan años en gaveta, los problemas de vivienda, los problemas de las infraestructuras, los problemas de movilidad, los problemas de la atención a los mayores, los problemas de buscar ocio a los jóvenes. Es que realmente Tacoronte, pues hay que rememorarse a tiempos pretéritos para identificarse con algo que pueda estimular y creer que la gente, pues un municipio que ofrece alternativas de las que sentirse orgulloso. Habría que remontarse a tiempos de Guillermo Graham, del Partido Socialista, y luego también en Coalición Canaria, no recuerdo el nombre, maestro... Hermógenes. Bueno, que fueron cuanto menos 2 alcaldes que dieron cierta estabilidad, cada uno en su estilo. Cada uno en su estilo. Es así como... Pero yo creo que es así, como yo lo percibo. No, es que realmente son 2 formas diferentes de entender la política. 2 liderazgos efectivamente evidentes. Lo comparto. Guste más o guste menos, pero habían un estilo de gobernanza, una estabilidad institucional y a lo mejor tiempos distintos desde el punto de vista de la gestión, con recursos distintos. Hoy se goza de muchos recursos, o sea, me refiero de dinero, porque hoy la administración, como si la comparamos con Guillermo Graham, nada que ver, o sea, o incluso con Hermógenes, donde hubo un desarrollo más urbanístico del municipio, pero bueno, son 2 estilos distintos, pero hoy hay recursos, hoy lo que hay incapacidad manifiesta de gestión. Y esa incapacidad manifiesta de gestión, bueno, para ser coherentes con la pregunta, tú formaste parte de ese gobierno los 2 primeros años. Sí. ¿Y qué pasaba en esos 2 primeros años? Bueno, quien conoce, a veces para el ciudadano es muy difícil de entender porque uno puede ser corresponsable, y lo asumo, la parte que me toca, pero evidentemente siempre generas expectativas de que las cosas pueden cambiar en el segundo mandato sin tener el tiempo suficiente para que algunas cosas pudiesen ver la luz. El ayuntamiento desde el punto de vista de organización interna es un verdadero caos. Mañana tenemos un pleno extraordinario para pagar facturas de Endesa, algunas del 2021, sopesa de cortar el suministro. Y eso lo pongo como ejemplo. Pero si eso debe estar en el capítulo 1, en gastos corrientes, ¿no? En capítulo 2, vamos, en gastos corrientes, efectivamente, gastos fijos. Son el do-re-mi del funcionamiento lógico. O sea, la luz la tenemos, enciende, alguien tiene que pagar el recibo. Claro. ¿Por qué ha ocurrido eso? La luz, los teléfonos... Efectivamente. Entonces, cuando ya llega a esa situación, entonces, ¿qué pasa con los demás? Entonces, evidentemente, no solo por el tiempo que lleva en política, pues uno va incorporando el conocimiento y realmente considera que uno de los hándicaps por el cual el municipio no termina de avanzar, no voy a hablar ni siquiera de desarrollo, es por la falta de organización interna, de la cual uno puede ser corresponsable estos 2 primeros años. Evidentemente no teníamos una mayoría absoluta para plasmar y para intentar lo que nosotros consideramos, siempre hablaré de este grupo de personas que me acompaña, que tenemos muy claro que hay que gestionar el ayuntamiento de otra manera para que dé respuesta eficaz, y había que alcanzar acuerdos con 2 formaciones políticas más. Nueva Canaria, que ostentaba la alcaldía los 2 primeros años, con la esperanza puesta en el honor y en la palabra, además del documento firmado de que se iba a cumplir. Y bueno, se hizo lo que se pudo. Si un alcalde no tiene voluntad de abordar una relación de puestos de trabajo, porque al fin y al cabo era el concejal de Recursos Humanos, que estructurase de una manera distinta ese ayuntamiento, que reconociese los derechos de los empleados y que marcase una serie de objetivos para intentar optimizar y
agilizar los procedimientos administrativos, cualesquiera que sean, en materia laboral, para otorgarles los derechos que les pertenece a los trabajadores y funcionarios. El convenio que regula la relación de los funcionarios con el ayuntamiento está en pesetas. ¿Cómo? El convenio. El marco Sí. laboral que regula los funcionarios del ayuntamiento, funcionarios de carrera del ayuntamiento. ¿Y personal laboral? Usted va al boletín oficial, el último es del 2005. En pesetas. Está en pesetas. De 2005. O sea, estamos hablando de que, bueno, son temas que puedes, una vez los conoces, es normal que falte estímulo, que falte confianza, y fruto de ello hay una desazón dentro de la propia administración, y que siendo el alcalde el responsable de recursos humanos, bueno, se alcanzó un acuerdo con los laborales, que ese sí está en euros, pero una vez alcanzado el acuerdo, no ha pasado de ahí, de un acuerdo. O sea, realmente la continuidad del procedimiento para aprobar ese convenio pasa por un procedimiento administrativo más allá de las voluntades de las partes. Ahí se quedó. Obligado por una sentencia judicial, eleva a pleno la propuesta de convenio de los laborales, que fue un acuerdo alcanzado en el que yo participé en algunas reuniones a finales del 2020, creo que fue, y que realmente administrativo no ha caminado. Y bueno, pues desde el final de 2020 en el cajón. Una persona que ante los temas importantes, no quiero centrar tampoco el discurso, pero sí por lo que conlleva el que se dé cierto clima de entendimiento con el personal para intentar que la propia administración avance hacia un camino de servicio hacia el ciudadano, que realmente es el que tiene derecho y es el objetivo, ¿no? Para mí es pieza fundamental ir de la mano con el personal, es pieza fundamental porque al fin y al cabo son los que le dan forma, los que participan en los expedientes, y que también como empleados o como trabajadores tienen una serie de derechos que están siendo lesionados, y fruto de ello es una administración que los que la ven de fuera pues no ven en Tacoronte una proyección profesional, y los necesitamos, y el ciudadano de Tacoronte necesita que en el ayuntamiento haya personas que tengan esa visión de servicio, pero que también se les reconozca su derecho como empleados que son, ¿no? Pues el responsable de todo eso y de recursos humanos y alcalde, José Daniel Díaz Armas. O sea, ha sido el partícipe de generar muchas expectativas, pero absolutamente de no dar impulso alguno a los asuntos. Y eso, como decía con anterioridad, no solo como impulso en materia de recursos humanos, pero si lo trasladamos a lo que sería el urbanismo, a lo que sería el desarrollo del territorio para dinamizar el municipio y que haya una serie de expectativas para asentamientos de empresas, para crear vivienda para jóvenes, vivienda pública, que está totalmente abandonado, pues bueno, pues para qué decir, ¿no? Carlos, en infraestructuras, por ejemplo, leo por aquí información donde Coalición Canaria denunciaba el año pasado la paralización de las obras de ampliación del Centro de Salud de Tacoronte. Supongo que esto ya estará resuelto, ¿no, verdad? Estamos hablando de agosto del año pasado. El tema también de los pescadores del Pris con la obra del dique, ¿en qué situación está? En infraestructuras en general, ¿cómo está la situación? Bueno, lo que son los compromisos históricos de otras administraciones para con nuestro pueblo, pues en el cajón de los olvidos, porque yo he tenido la preocupación de estudiar el capítulo de inversiones del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, y he visto que contemplan una partida de 2.100.000 y pico euros para el Centro de Salud de Tacoronte, que lleva tranquilamente 15 años paralizado. Su ampliación ni siquiera es una infraestructura nueva, un sitio que pues requiere, porque encima el Centro de Salud de Tacoronte es periférico, o sea, da servicio no solo a Tacoronte, sino al Sausal, es el servicio, incluso tenemos el servicio de urgencias que también presta a esos municipios pues esa atención. Y yo espero sinceramente que ya este año pues se cumpla. No es el centro de salud que creo que se puede merecer el municipio, pues incluso con la importante aportación de la población del Sausal, que se pueda derivar a algunas de las especialidades que podamos tener, porque después no está pensado donde se pueda dar una serie de servicios paralelos como estacionamiento y demás. Pero bueno, creo que caemos ya en el conformismo si de una vez por todas pues acaban la obra, ¿no? Referente al refugio pesquero del Pris, no vi nada. A lo mejor es que yo no sé buscar, pero no vi nada en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, con lo cual quiero pensar
que se quedará una vez más en las voluntades, que hoy en día todo el mundo es experto en dar voluntades y acuerdos que sí que tranquilo, pero pasa el tiempo. En cuanto al Cabildo se refiere, vi una dotación presupuestaria que también... De 140.000 euros para el casco urbano del PRIS. Efectivamente. Creo que son 180, pero para la redacción del proyecto. La redacción del proyecto. La redacción del proyecto. He hecho en falta inversiones reales en una carretera como puede ser la General del Norte, que vertebra municipios, en nuestro caso, aunque llega hasta la Orotava, pero bueno, vertebra municipios como La Laguna, Tacoronte y El Sausal, una adecuación, una inversión importante porque prácticamente es imposible caminar por ella y creo que nos lo merecemos, que haya un poco de cariño por parte del Cabildo de abordar una serie de carencias y una serie de necesidades de esa carretera, pero nada más. O sea, la única inversión que yo vi de cara por parte del Cabildo en Tacoronte para este ejercicio 2023 que acaba el mandato, esos 100 y pico mil euros para la redacción del proyecto de adecuación del Frente Costero Marítimo del PRI, y sigue en el cajón del olvido los grandes asuntos, ¿no? Mi opinión, y bueno, y si lo traemos a lo que es la inversión pura y dura desde el ayuntamiento, pues sí, ahora hace unos meses se aprobó una modificación de crédito, casi un presupuesto, porque fueron... tiro de memoria, no recuerdo si eran 12 o 14 millones de euros, pero donde 7 millones van a asfalto puro y duro. O sea, una licitación macro donde lo que se intenta es, como dije en su momento, pues un meaqueadito de calle a la antigua usanza de la política de los últimos 3 meses, a ver si convenzo, aunque sea 200 vecinos, de que conmigo o con el que está las cosas van bien, ¿no? En relación con una noticia que ofrecía el alcalde en diciembre de la expropiación ya pactada de suelo para más equipamiento en la zona de la Hoya Machado, en ese aspecto, ¿cómo lo valoras tú? Parece que ahí sí hay un avance, ¿no?, en cuanto a esa adquisición de unos 15.000 metros cuadrados para equipamiento público, ¿no? Bueno. ¿O esto tiene trampa? Bueno, yo soy de los que creo que mucho en la práctica, y al final esa cosa viene dada por la fuerza de las voluntades y nada tiene que ver con la iniciativa del ayuntamiento. Por un lado se hablan de expropiaciones y realmente es la figura que le da nombre a la voluntad de terceros. Me explico. Hay suelo dentro del planeamiento municipal, dentro del plan general, para que me entienda la gente, que han sido catalogados como dotacionales, o sea, que tienen un destino, suelo privado, que tiene un destino bien plaza, bien parque. Equipamiento público. Equipamiento público. Si el ayuntamiento, 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la fecha, no desarrolla ese suelo, el vecino está en su derecho de exigirle al ayuntamiento que se lo compre. Y la Hoya Machado, el ayuntamiento recibe una subvención. Que se lo compre, que no es lo mismo que decir que sea expropiado. La figura que se utiliza dentro del procedimiento administrativo es expropiación, pero el que inicia el expediente de compra, el que solicita al ayuntamiento que, vamos a ver, me estás afectando un terreno desde el año 2007, o haces el parque o me lo liberas y me hago la casita. Claro. Digo yo, ¿no? Esto va a estar toda la vida, y en algunos casos terreno urbano consolidado, donde encima está pagando un IBI. Una figura bastante lesiva para el tercero, ¿no? O sea, el que desarrolla el planeamiento es el ayuntamiento. Y el planeamiento tiene un recorrido. O eso va a estar eternamente ahí afectando, porque encima las propiedades son privadas. Entonces, bueno, pues esa es la figura que se utiliza dentro del procedimiento administrativo, pero como bien decías, tenía parque. En el caso concreto de la Hoya Machado, pues el forzamiento de la situación viene dado por una subvención del Cabildo en el plan de infraestructuras deportivas, donde daba un dinero al ayuntamiento para equipamiento deportivo. Si no, la tiene que devolver. Hay un suelo que está afectado por el desarrollo del parque urbano de la Hoya Machado, que no es fruto de este alcalde tampoco. Eso lleva pues también muchísimos años contemplado en el plan general, y tanto el alcalde anterior como este pues han ido viendo la posibilidad de dejar su sello y de ir generando ese parque en medio de lo que es el casco urbano de Tacoronte, y adquiriendo suelo que los vecinos, los propietarios de esos terrenos, no pueden aprovechar porque está afectado. Si lo quiere conseguir como mérito de él, pues no lo es. Y si quiere conseguirlo
pues, y dejar su impronta como que ha adquirido suelo, yo creo que al vecino pues lo que necesita son infraestructuras acabadas que al final tendrán que tener una continuidad en el tiempo y no que vaya vendiendo lo que realmente han empezado en otros mandatos, que es lo menos que puede hacer. Te voy a hacer una pregunta sobre tu opinión acerca de la política de acción social en el ayuntamiento y luego la última pregunta que va a ser en relación, aunque te entrevistaré por supuesto antes de las elecciones también, cuando ya tengan programa electoral definido, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles son las grandes líneas maestras que Somos Tacoronte propone llevar en ese programa electoral de futuro? Vamos a estos meses vista, que lo tendrán cuanto menos un mes y medio antes de las elecciones o, en fin, en la campaña electoral. ¿Cómo está la política de acción social, Carlos, en el ayuntamiento? Como todo. Y la cercanía con el ciudadano, la atención ciudadana, Vamos. ventanilla única, no sé cómo funciona eso. Realmente Narciso das con la clave, es una asignatura pendiente no de hace mucho tiempo. Al ciudadano, o sea, todavía vemos que en ese municipio, no para el registro, en ese ayuntamiento no para el registro, pero sí para otras dependencias, funciona con cita previa y en algunos casos pasa mucho tiempo antes de ser atendido o cuando llega a ser atendido resulta que eso no lo lleva la persona, lo lleva el técnico y ese no atiende este día o atiende el otro. O vas al ayuntamiento y te encuentras un filtro donde hay una persona y unas puertas medio abiertas, medio cerradas, con lo cual vive totalmente a la espalda de lo que en nuestra opinión necesita, demanda, merece y paga el ciudadano. Creo que hay que quitarse ciertos complejos y realmente se puede trabajar muy bien mano a mano con el ciudadano atendiendo sus servicios y demostrando, creo que todo debe triangular en base a ello y lo enlazo con las políticas sociales, o sea, hay que ir mucho más allá del asistencialismo. Están desbordadas las trabajadoras sociales porque la población pues crece y las trabajadoras sociales son las mismas de hace 20 años y las realidades son distintas y las circunstancias son distintas. Hay que intentar ir poco a poco con los tipos y encima los recursos existen, me refiero a los dineros para poder contratar gente. Y además hay que darse cuenta de que no se ha cubierto. La asistencia, o sea, los derechos sociales son derechos, claro. No son servicios como antiguamente. Sabes perfectamente que por ley, desde hace un par de años, el derecho a la asistencia social, ¿no? En fin, a lo que te corresponda socialmente por tu particularidad, tu situación familiar, etcétera, es un derecho tan consolidado como el de la sanidad. Ya no es como antes, que era ayudas, etcétera. Ahora es diferente ese tema. Es una exigencia de un derecho. Es que es así, o sea, a veces a la gente incluso se sorprende cuando dice, no, esto no es caridad. Exacto. O sea, nosotros no estamos aquí para, o sea, hay una serie de ordenanzas, hay una serie de derechos consolidados, pues porque tu circunstancia personal entra dentro de una serie de requisitos que dan lugar a una serie de ayudas y que para eso se paga impuestos. O sea, ya está bien, ¿eh? Entonces parece que solo está al alcance de unos cuantos y realmente es lo que uno echa en falta, poder explicar realmente los derechos que tienen los ciudadanos y que también pagan impuestos en su justa medida. De ahí es donde sale cuando pagas un recibo de cualquier cosa del ámbito municipal. Sí es verdad que las ordenanzas municipales, que también están en el cajón de los olvidos, habría que actualizarlas a la realidad, porque una renta hoy de 1.000 euros, aunque ya el salario mínimo interprofesional esté en 1.080, no es que dé para mucho. No, o sea, si como padre de familia o como madre de familia, si tengas que hacerle frente a un alquiler, una hipoteca y unos gastos donde puedan haber 2 o 3 personas en la unidad familiar, ojo, eso es un derecho al que puedes aspirar y al que se te tiene que reconocer. Pero claro, si no llegas porque la cita con la trabajadora social, pues por zona o por estar desbordada de trabajo y porque entendemos que la política local es el clientelismo del pasado, pues no. Entonces, en nuestra visión de las cosas, y podemos luego abordar el desarrollo del territorio, los problemas de vivienda, los problemas de generar pues unas sinergias que vuelva a ilusionar a la gente, pasa por la estructura municipal, desde organizar bien la casa y donde el ciudadano se sienta atendido y como mínimo una respuesta, sea o no sea la que espera el ciudadano. O sea, claro. Grandes líneas maestras de lo que va a proponer Somos Tacoronte en ese programa electoral futuro, de aquí a mayo. Pasa por ahí, llevamos muchos años en el debacle. Al fruto de ello es que devolvemos subvenciones, no somos capaces de pues canalizar la cantidad de dineros que hay porque claro, como tenemos dinero, fruto de que el ciudadano sigue pagando impuestos, pues no nos preocupamos de la financiación externa, ¿no? De la financiación que no sea propia. Y yo creo
Tiene superávit el ayuntamiento, los remanentes de tesorería se están utilizando. Escandaloso. Bueno, eso. Superávit, bueno. Sí, Y escandaloso. remanentes de tesorería. Efectivamente, escandaloso. ¿Y en qué se invierte eso? En engordar las cuentas de los bancos. La inacción. Precisamente la suspensión de la ley de supresión de medidas fiscales del gobierno de Rajoy en su momento, que ha posibilitado que muchos ayuntamientos puedan invertir, porque ya ese dinero no tiene que estar en los bancos, ¿no? Y las consecuencias de la medida ¿En Tacoronte COVID, no es así? Sí, es así. Lo que pasa es que, claro, al final volvemos a los... No, digo, sí es así por ley, pero digo, sigue el dinero en los bancos y no se invierte, ¿quieres decir tú? Efectivamente. Eso es lo que te entendí, vamos. Sí, es así. O sea, realmente habría que ver la liquidación a 31 de diciembre del 2022, pero la última vez rondamos los 50 millones de euros. ¿Qué dices? Con un presupuesto... De remanente de tesorería. Sí. Con un presupuesto corriente de en torno a los 20 millones de euros. ¿Qué significa eso? Que Tacoronte podría estar Con fondos dos propios, años y medio. actuando mucho en inversiones reales también. El capítulo de inversiones... ¿El presupuesto de este año 23 está aprobado ya? No se aprueba un presupuesto en Tacoronte desde el ¿Qué me año dices? 2020, prorrogado. A ver. Están con cuentas municipales prorrogadas del ejercicio del 20. El último presupuesto se aprobó siendo yo concejal de Hacienda. Dejé preparado antes de mi cese el 2021 y se intentó, pero a partir de ahí se han ido prorrogando los presupuestos, con lo cual el capítulo de inversiones solo ha ido alguna modificación de crédito, subvenciones nominativas que hacen 2 años que no se dan, pero ahora a 6 meses de las elecciones las damos todas. Y el capítulo de inversiones es otra asignatura pendiente donde hay muchísimo dinero y se podía haber aprobado una oportunidad de oro, se podía haber aprovechado una oportunidad de oro de emplear esos dineros que al fin y al cabo salen de los impuestos de los vecinos, que no es que nos caiga del cielo ni lo fabriquemos nosotros, ¿no? O sea, que dice mucho de la inacción y de la poca voluntad política de resolver los problemas, y yo siempre lo evidencio. Ya se pagaron las subvenciones a los colectivos del municipio, que se quejaba mucho Álvaro Dávila en entrevistas que le hacía aquí al líder de Coalición Canaria. Muchas de ellas no se entregan desde el año 2020, entonces, bueno, pues a base de presión y a base de... Bueno, sí, creo que en septiembre decía ya que después de 3 años se han pagado, ¿no? Exacto. Los 3 años que lleva... Leyendo yo el titular correctamente. Coalición Canaria de Tacoronte denuncia que el ayuntamiento ha tardado 3 años en pagar las subvenciones a los colectivos del municipio. ¿Esto es cierto? Así mismo es. Bueno, obviamente vas a estar aquí antes de las elecciones, cuanto menos en 2 ocasiones más, si te parece. Encantadísimo. Ya cuando incluso tengas programa electoral. Y la última pregunta, que tengo yo mucha curiosidad. En Tacoronte, si dan los números, Nueva Canarias con el Partido Socialista puede gobernar perfectamente de nuevo, ¿no? Yo entiendo que sí, o sea, realmente si los números les acompañan y consiguen los apoyos, evidentemente, aunque a día de hoy en los mentideros se habla de que la relación entre ellos no es nada buena, pero yo los veo muy felices juntos, ellos alcanzan sus acuerdos y sus objetivos, aunque no haya gestión, los veo muy bien. No lo sé lo que pueda pasar, no lo sé. Carlos Medina, te tendremos de nuevo, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno... Se vislumbra un 28 de mayo interesante en Tacoronte. Desde el punto de vista de análisis político, incluso hasta sociológico, puede ser muy Pero la gente interesante. debe estar ya bastante harta. Efectivamente. Los vecinos y vecinas de Tacoronte, ¿no? Cierto es que es muy triste ver cómo cunde el desánimo en el ciudadano y ver que hagas lo que hagas, las cosas siguen igual o peor porque va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es nuestra responsabilidad también, un poco estimularles de que las cosas pueden ser distintas y hay que intentarlo. Yo, en mi caso personal, el que intento también trasladar a Somos Tacoronte, es que merece la pena seguir trabajando por los vecinos y merece la pena seguir luchando por un pueblo, porque es que realmente les merece que tengan una serie de servicios, una serie de atenciones por derecho. No es una cuestión de caridad, no es una cuestión de que... Creo que es una causa noble y una causa justa que a mí por lo menos me sigue dando sentido de vida. Carlos Medina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Despedimos al candidato a la alcaldía de Tacoronte por Somos Tacoronte.